Hoy en la manzana de la discordia vamos a hablar de un flagelo que no cesa de preocupar a los mexicanos: la violencia. Esta semana vimos cómo en la Sierra Tarahumara 2 sacerdotes fueron ejecutados por nada, porque a un señor que estaba enojado porque perdió un partido de béisbol no le pareció y venía persiguiendo a un guía de turistas. Usted sabe la historia, ahí se acercó uno a darle los santos óleos porque venía herido y lo mató, el otro le reclamó, lo mató. Hubo un tercero al que le quiso que lo confesara y ahí estuvo durante 1 hora pidiéndole que lo confesara por el crimen que acababa de cometer ahí y le pidió que dejara los cuerpos, no los dejó. Conoce la historia, pero este ya es un fenómeno que se debe atender. Hay que cambiar la estrategia de balazos, abrazos, no balazos. Mi querido José, mi querido Pancho, ¿cómo Newman, estás? ¿cómo te va? Pues preocupado con esto, mano. Tú has narrado la historia, es muy lamentable. Son 3 más de una enorme pirámide de cadáveres que hemos venido coleccionando. Es una historia muy cruel, frente a la cual el régimen pues ha persistido en su estrategia de abrazos, no balazos, ha prestado oídos sordos a este clamor de la ciudadanía. Él justifica una y más veces que esta no es una responsabilidad de él, sino que viene detrás, en fin, lo que todos sabemos. Ahora, frente a esto que tú bien calificas de importante, de insoportable, de intolerable, a mí me llama muchísimo la atención, y lo tengo que decir para bien, la carta pastoral que el episcopado publicó el día de ayer, que curiosamente le llama Manifiesto al Pueblo. Me parece por demás interesante. En especial, quiero llamar su atención sobre los párrafos, los 2 últimos párrafos, y yo les recomendaría que la leyeran. Estoy seguro que, acorde con las costumbres eclesiales, la leerán en las parroquias y en las misas del domingo. Esa suele ser la práctica. Cuando hay una carta pastoral se lee. Entonces se enterará más. Pero quiero resumir o quiero citar 3 cosas que ahí dice de manera muy clara. Primero, al comienzo de la 2ª página, pronuncia un ya basta, y hace un llamado a las autoridades a 3 cosas. Primero, ya es momento de revisar la estrategia en materia de seguridad, puesto que, como tú bien dices, no ha dado los resultados esperados, sino mucho, mucho peores. Segundo, ya es hora de escuchar la voz de la ciudadanía, que está preocupada, angustiada, desesperada ante esta situación. Y 3, ya es momento también de dejar de echarle la culpa de todo el presente al pasado. Son 3 llamados muy claros que el episcopado hace al presidente. Me parece importante, y me parece aquí un comentario ya no reseño, yo creo que el presidente no pensaba, no se imaginaba que iba a producir esta respuesta de la Iglesia. En general, la Iglesia ha estado callada, ¿no?, frente a este régimen. El Papa, el día previo, salió y lamentó los muchos muertos que hay. Los condenó. Frase que el presidente rápidamente disolvió, porque se sumó a la frase del Papa. Dijo: sí, es muy lamentable que haya tantos muertos. Pero la carta a la que me he referido es producida el día de ayer, posterior a esto. No sabemos el presidente cómo vaya a reaccionar ante esta carta, pero me parece, y no dudo en calificarlo, creo que es el primer manifiesto contra el régimen en lo que va del régimen, de manera frontal, llamado manifiesto, ¿no? Tomo uno de los temas que tú abordaste en el sentido de que él, el presidente de la República, siempre está volteando hacia el pasado para lavar sus culpas del presente, para pretextar, para justificar la falta de resultados de esta política de abrazos, no balazos. Todos lo hemos visto. Esta es una política que se basa en no evitar los enfrentamientos. Las Fuerzas Armadas
Ejército, Marina, Guardia Nacional, tienen instrucciones de no usar la fuerza letal en contra de los delincuentes y obviamente los delincuentes envalentonados a sabiendas de que hay esta instrucción, pues le entran con todo y ellos sí matan, y ellos sí levantan, y ellos sí extorsionan, y ellos sí secuestran, en fin, todos estos fenómenos de la delincuencia organizada que verdaderamente se está apoderando de este país y el gobierno necio mantiene, porque le preguntaron después del asesinato de los jesuitas si iba a modificar su estrategia y dijo que no. Y su teoría es: la violencia no se combate con la violencia trae más violencia. Lo que hemos visto es que los abrazos son para los criminales y los balazos son para la gente, Pepe. Sí, hemos visto un gobierno tosudo, necio, empecinado. Ya para los 4 años que llevamos, y yo utilizaría el verbo, no sé cómo lo piensen otros, pero en lo personal, y creo que respondo por muchos, soportándolo, ¿no? Se ha vuelto insoportable, porque además ocupa todo el espacio, ¿no? Él es la voz, él es la acción, él es la decisión, él es la verdad y la vida casi, ¿no? Pasó de profeta a hijo de Dios, ¿no? Es una cosa impresionante. Y creo sí, e insisto, que este desplegado, ¿no?, es el primer manifiesto que cuestiona frontalmente al régimen y utiliza la expresión que no da cabida a la duda de ya basta, ¿no? Un hasta aquí. Veamos cómo reacciona ante eso. Yo también creo que esto de alguna manera ya impactó la relación, la buena relación, Pepe, que había entre las iglesias y la Cuarta Transformación, este tono duro, desde el primer día que se supo de la muerte de los 2 jesuitas en la Tarahumara, pues hubo reacciones bastante duras. Yo recuerdo un comunicado de la Compañía de Jesús donde destacan también la poca empatía que tiene la gente hacia las víctimas. O sea, ya estamos en este país normalizando masacres. Matan a la gente, ya a veces ni siquiera aparece. ¿Sabías que ese día que mataron a los jesuitas en Michoacán se echaron a 8? ¿Quién se enteró? Nadie se enteró. Bueno, la primera plana del periódico de hoy, sin ir más lejos. Sí, ¿no? Claro. Y además, otro tema que a mí por lo menos me parece, bueno, ya me da coraje por toda la sangre que se ha derramado. Siempre está con el mismo argumento. La culpa es de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Felipe Calderón y Genaro García Luna dejaron sus cargos hace 10 años. García Luna efectivamente está preso en Nueva York por recibir sobornos del cártel de Sinaloa y por falsas declaraciones. Es muy posible que los delitos que se le achacan sean correctos. El señor no respetó el cargo y lo utilizó para enriquecerse. Pero eso no puede estarse utilizando, Pepe, para justificar esta absoluta falta de destreza, por decirlo de alguna manera, para combatir el crimen organizado. Ha crecido en este sexenio de manera impresionante la extorsión, Pepe. A la gente le quitan parte de su dinero simplemente hasta por andar vendiendo tamales, hombre. Le tienen que dar una tajada al narquillo, pues, ¿no? Entonces, está muy descompuesto el país, Pepe, y no vemos cómo con el presidente que tenemos esto pueda llegar a cambiar. Es muy lamentable, querido Pancho. Y sí, yo creo que estamos lejos de defender aquellos errores que pudieran haber cometido Calderón o Peña o el que sea. Estamos lejos de defender los errores cometidos. Pero como tú bien dices, el presidente al hacerse cargo asume la responsabilidad primero. Y asumir la responsabilidad quiere decir enfrentar los problemas que hereda, ¿no?
no para justificarse, sino para solucionarlos en la medida de lo imposible, diría yo, pues es el compromiso ético de un presidente de la República. Pero a eso hay que añadir otra cosa. Recordemos durante la campaña la actitud ufana que él adoptaba, ¿no? Su sola llegada al poder iba a cambiar esto, ¿no? Déjame recordarte, en una nota del Financiero de enero del 2018, él tajantemente afirmaba que a 3 años de gobierno iba a acabar con esta situación. ¿Sí? 2 años después, en esa mañanera con el periodista Jorge Ramos, también le puso fecha. Dijo, la mañanera fue en enero y dijo que para diciembre tendría sin duda resultados. Diciembre del 2020. Tampoco cumplió. Puede seguir diciendo lo que quiera, que hay que atacar las causas. A ver si en 100 años ya tiene resultados estar con esa estrategia. Pues no. Hay que atacar las causas, no voy a cambiar la estrategia, la violencia no se combate con la violencia, el mismo discurso y la gente abandonada. Ahorita que mencionabas este cobro de piso, no puedo dejar de mencionar, porque mucha gente de nuestro auditorio lo sabe, porque lo vive, ¿no? Que el propio partido en el poder, y yo diría que no pocos funcionarios superiores en el poder, le quitan dinero de los ingresos a los empleados. Está el famoso y acreditado caso de la Secretaría de Educación Pública, que ya fue sometida a juicio por eso, ¿no? Quedó probado y sentenciado que ella indebidamente le retiró de su sueldo a los empleados del municipio que ella presidía. Ahí el tribunal ya dio el Entonces, hablando de extorsión, ¿no? Pues ahora sí que el burro le dice, no, quitas de las orejas. Ahí sutilmente me llevaste para ayudar a la gente. Las elecciones en el Estado de México en el 23. Postura, no, estamos muy respetuosos. Hablabas de la secretaria de Educación, de Delfina Gómez, que ganó la interna 2-1. O sea, va a ser la candidata de Morena. Y esta señora, pues tiene señalamientos en ese sentido que tú señalas, de quitarle una parte de su salario a los trabajadores de la alcaldía de Texcoco cuando era alcaldesa. Es un delito electoral por el que el Bronco fue a dar a la cárcel. Así es. Sí, para ver aquí también el trato diferenciado que hay entre a la oposición y a los de casa. Así es. El presidente dice que no hay impunidad para nadie, falso. Ahí está el caso de Delfina. Delfina debió haber, si el Bronco estaba en la cárcel, por las famosas broncofirmas, es decir, desvió recursos para juntar más firmas para su candidatura independiente, pues Delfina, que le descontaba, creo que era alrededor del 15% a los trabajadores de la alcaldía de Texcoco para dárselo a Higinio, al movimiento de Morena, para que Morena creciera y pudiera ganar. Pues también debería estar, vamos, trato parejo, ¿no? Claro. Piso parejo, como dicen por ahí. Claro. Y bueno, pues ese piso parejo no lo hay. Por cierto, Pepe, y vamos brincando de un tema a otro. Yo siento que ya Monreal está a punto de dejar Morena. Bueno, ya lo han ido literalmente está empujando. Relegado, está congelado, el presidente le puso distancia y para mí es el mejor elemento que tiene Morena para la candidatura presidencial, porque es incluyente, lo respeta a la oposición, tiene relaciones con los empresarios, es como él mismo se autodenomina, el presidente que promete reconciliación del país, que eso es lo que necesita México. Sí. Pero quizá precisamente por eso no lo quiere, ¿no? Porque el perfil que has dibujado, estamos hablando de alguien que no sería copia fiel del original, si es que el original es fiel, ¿no? Y quizá por eso no lo quiere. No lo quiere no lo quiere por esa y por otras razones. A él lo culpan de haber de la derrota que tuvo Morena el año pasado en la alcaldía Cuauhtémoc, que es una de las que más lana manejan constantemente. Monreal, por ejemplo, en el tema de la UNAM, pues se puso en contra de
los ataques a la máxima casa de estudios, y hay una diferencia enorme que hay con el presidente, en el sentido de que el presidente ya impuso el método de la Las encuesta encuestas. para elegir al candidato, y Monreal sabe que con ese método pues él no tiene posibilidad alguna. Ya lo probó, lo mandaron al cuarto lugar cuando quiso ser jefe de gobierno y exige elecciones abiertas. Pero bueno, el tiempo voló, se nos acabó, Pepe. Qué lástima. Qué lástima. ¿Por qué? Porque ahí podíamos Yo seguir. quisiera cerrar con un comentario repitiendo esta frase. Ya basta, señor presidente. Ahora sí, de verdad ya se pasó. Ya basta. Ya basta. Yo te voy a hacer una predicción. No te voy a hacer caso. Brujo, brujo. ¿Sí? Hasta luego.